el caso de los hechos los conté, bien, eran estos dos periodistas que habían publicado las fotos del hijo de Menem, que dijo, che, se le fue la mano, esto está lesionando mi derecho a la intimidad, porque estas fotos son de mi vida familiar, no tienen nada que ver con lo público, no tienen nada... eh, em, les hace un juicio que lo termina ganando en la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, sí, la verdad que se le fue la mano, tienen que indemnizarlo al señor Menem, y los periodistas los que hacen es, forman una petición ante la Comisión Interamericana, y luego, de superada la fase de la tramitación en la Comisión Interamericana, el caso es fallado por la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana consideró que Argentina había hecho una interpretación restrictiva del derecho a la libertad de expresión, porque para los funcionarios hay un mayor escrutinio de toda su vida, eh, porque eh, voluntariamente eligen un lugar de exposición pública en el que saben que sus actos van a ser mirados con mucho más detalle que la vida del ciudadano X, digamos que eh, no tiene una función pública. Además, digamos que las fotos no estaban tomadas en la casa de descanso, no digo en la casa de descanso de Menem o en la casa familiar de Menem, sino que estaban tomadas en la Casa Rosada y por un fotógrafo oficial, ¿no? Las fotos que se difundieron. Entonces, en ese caso, la Corte Interamericana condenó al Estado Nacional por violación al derecho a la libertad de expresión de estos dos periodistas, y estableció una serie de puntos dispositivos en relación al cumplimiento de la sentencia. Primero, dejar sin efecto la condena, es decir, dejar sin efecto la condena civil, que digamos la condena monetaria, ¿no? Se le había impuesto a los periodistas, es decir, devolverle el dinero que le habían pagado Menem, publicar la sentencia de la Corte Interamericana, ¿m?, en el sitio oficial de la Corte, y además le decía que había que dejar sin efecto el fallo. ¿M? Para el año 2017, que es cuando falla la Corte, todavía le quedaba pendiente dejar sin efecto el fallo de la Corte Suprema, el fallo de condena, ¿no? De condena civil. Y esto generó, digamos, como un fallo de la Corte Suprema, en el que dijo, ojo, no cualquier fallo de la Corte Interamericana es obligatorio. Los fallos de la Corte Interamericana serán obligatorios siempre y cuando estén dictadas dentro del marco de las potestades o de las competencias que tiene la Corte Interamericana. Cuando se exceda de Perdón, eso, perdón, profe, sí. ¿quién dice que no son, que no, bueno, lo último que dijiste, que lo que Bueno, falla la Corte Interamericana no es de la carácter Corte Suprema. O obligatorio? Ah, sea, la Corte ¿Tiene potestad para decir A eso? ver, bueno, es toda una discusión. Ya vamos a ver cómo se saldó. Em, la Corte Interamericana dicta este fallo. Dice, bueno, ustedes devuélvanle la plata a los periodistas, dejen sin efecto la condena, publiquen esta sentencia en el sitio oficial de la Corte. El Estado argentino publica la sentencia, le devuelve la plata a los periodistas, pero queda pendiente dejar sin efecto el fallo de la Corte. Entonces, la parte, digamos, como el organismo del Estado que ejerce la representación internacional de Argentina, va y le pide, digamos, al Estado, Cancillería, va y le pide al Estado al Estado, le pide a la Corte Suprema que se expida sobre este punto. ¿Eh? El fallo, digamos, estuvo mucho tiempo como pendiente de resolución, ¿bien? Se resolvió con un cambio de integración, digamos, se resolvió luego de que cambió la integración de la Corte. Estaba pendiente desde antes de que cambiara la integración de la Corte, y se resolvió una vez que la Corte cambió de integración. Con esta nueva integración de la Corte,
y con algunos fallos que, algunos ministros que cambiaron su criterio, modificaron su criterio, la Corte Suprema, que antes, ¿se acuerdan el fallo de Expósito? Dice, ay, ¿en qué brete estamos? ¿Cumplimos o incumplimos una sentencia de la Corte Interamericana? ¿Le restringo o no restringo el derecho a la libertad, al derecho de defensa de Expósito? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dijo, bueno, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, las tengo que cumplir. Punto. Fíjense ahora, o sea, acá no hay en juego los derechos de nadie, digamos, porque los periodistas estaban resarcidos. Esto, digamos, no le costó un peso a Menem porque no tuvo que devolver la plata que los periodistas le habían pagado. Bien. Em, y la, la sentencia se había publicado, la Corte tenía que dejar sin efecto su sentencia. Y la Corte dijo, bueno, o sea, como yo voy a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, claro que la voy a cumplir, siempre y cuando la pueda cumplir. No todas las sentencias de la Corte Interamericana se pueden cumplir. Las sentencias, digamos, que la Corte Interamericana haya dictado por fuera de sus facultades, no las puedo cumplir. Y acá dice si la Corte Interamericana me está pidiendo que deje sin efecto una sentencia que yo había dictado, eso quiere decir que digamos, está actuando como una cuarta instancia. Está juzgando si mi fallo es acertado o no. Y esto la Corte Interamericana no lo puede hacer. La Corte Interamericana solo puede establecer si un acto del Estado argentino es compatible o no con con la Convención Americana. Pero no puede, digamos, como dentro de las facultades que tiene para eh, volver, digamos, como para hacer cesar los efectos lesivos del acto que se trate, no puede, digamos, ordenarme a mí que yo deje sin efecto una sentencia. Esto no lo puede hacer. Y esto, digamos, esta situación deriva, fíjense, digamos, esto no lo puede hacer, dice, y no lo voy a hacer. No lo voy a cumplir porque la Corte Interamericana claramente excedió sus facultades, dice la Corte Suprema. Y le dice al Ministerio de Relaciones Exteriores, mira, no lo puedo cumplir, andá y decirle a la Corte Interamericana que no lo puedo cumplir. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores fue a decirle a la Corte Interamericana que no podía hacer esto, y la Corte Interamericana, digamos, hago esta aclaración. No es que la Corte Interamericana dicta una sentencia, listo, ya está, me olvidé, bueno, no sé, fíjense, resuelvan ustedes qué hacen. La Corte Interamericana, después de que dicta la sentencia, inicia un proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia, donde convoca periódicamente a las partes y las partes le dicen, bueno, el Estado dice, sí, estoy cumpliendo un poco, esto se me dificulta, pero lo pienso hacer el año que viene, esto lo estoy haciendo más o menos, y los peticionarios, las víctimas podrán decir si lo hace, no lo hace, más o menos, puede modificar esto. Y la Corte va viendo, digamos, que se va cumpliendo de su fallo. En una situación digamos, en una audiencia, digamos, de supervisión del cumplimiento de la sentencia, viene con esta novedad de que, la Corte Suprema había dicho que no podía cumplir con los términos del fallo. Y entonces la Corte Interamericana emite una resolución en la que le dice a la Corte Suprema que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para todos los departamentos del Estado, incluida el Poder Judicial. ¿Mm? Y que la que interpreta, digamos, el único órgano autorizado a interpretar las disposiciones de la Convención Americana es la propia Corte Interamericana. O sea que no es la Corte Argentina la que puede determinar si la Corte Interamericana se excedió en el ámbito de las facultades que le otorga la Convención Americana, porque no es el órgano autorizado a interpretar la Convención Americana. ¿Sí bien?
Y lo que le dice es, usted, lo que se le reclama acá, le dice la Corte Interamericana, es que usted cumpla con las obligaciones a las que se comprometió el Estado Nacional, que es a proteger los derechos de las personas. ¿Usted consideraba que no podía dictar una sentencia para dejar sin efecto su sentencia? ¿Que esto no era lo jurídicamente adecuado? Bueno, tenía otros caminos para hacerlo, pero su obligación es cumplir los términos de la sentencia de la Corte Interamericana en los términos que pueda. Y le propone emitir, digamos, una resolución, no sé si así lo hizo la Corte, pero lo que le propone es, digamos, por lo menos incorpore una leyenda en el fallo Menem, en el que diga que ese fallo fue declarado incompatible con la Convención Americana por el fallo Fontevecchia de la Corte Interamericana y le incorpore un enlace en el que se pueda consultar el fallo de la Corte Interamericana. Si esta es una manera de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. O sea, digamos, como lo que le dices, no se quede en el literal de lo que no puede hacer, sino que busca el medio para cumplir con su obligación. Porque tanto usted como yo, le dice la Corte Interamericana, estamos para proteger los derechos de las personas y no para discutir cuál de los dos tiene más autoridad en esto. ¿Eh? Y ahí quedó zanjada la discusión, ¿no? Digo, fue como un poco como un me revelo de la Corte Suprema, dice, bueno, yo tengo mi autoridad, yo decido mis cosas, para decirlo, digamos, muy burdamente, pero en esta discusión de autoridad, digamos, me parece que con cierta solvencia, digamos, con cierta cintura, la Corte Interamericana lo que le dijo es, asumamos la responsabilidad que nos toca a cada uno, yo en la parte que me toca y usted también. No discutamos, para decirlo muy coloquialmente, no discutamos pavadas. Estamos, o sea, digamos, tenemos una función que cumplir, que es la de proteger los derechos de las personas o garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas, aboquémonos a eso. Y finalmente lo que hizo la Corte Suprema fue adoptó una resolución, digamos, como una acordada, no me acuerdo si fue, me parece, no importa, lo que se acordaba resolución, digamos, con la firma de sus integrantes, en los que dijo que para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana, incorporaba, digamos, una leyenda al fallo Menem, en el que decía que la sentencia fue declarada incompatible por la Convención Americana en el fallo tanto, y colocaba el enlace de este fallo para que pudiera consultarse. Esto es lo que terminó sucediendo. Así se terminó resolviendo este conflicto de autoridad entre, entre tribunales de justicia, ¿no? Bueno, y finalmente, el último punto y los suelto. Em, Cuando un Estado ratificó un instrumento internacional, por caso la Corte Interamericana, los jueces, como parte del Estado, digo, ponemos los jueces porque lo que vamos a ver que o quienes en mayor medida hacen la interpretación de las normas, pero no son solo los, digamos, las disposiciones de la Convención Americana no están dirigidas solo a los jueces, también están dirigidas a todas las autoridades del Estado en el ámbito de sus competencias, ¿bien? Entonces, los jueces, digamos, deberían examinar si las normas superan digamos, si las normas que dicta el Estado en el ámbito local son, o sea, volviendo a la pirámide, respetan o son ajustadas o conformes con la Convención Americana. ¿Mm? Digamos que no, digamos, sería la idea que los jueces controlen que esa norma se ajuste a los propósitos o a los fines de la Convención Americana. Nosotros tenemos muy incorporado que los jueces hacen un control de constitucionalidad de las normas. Sí han hablado del control de constitucionalidad y cuando esta terminología la conocen. Control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, etcétera. Sí, porque sale todo el tiempo en la tele, en los diarios.
Entonces nosotros estamos habituados a que los jueces y las juezas lean las leyes que son inferiores a la Constitución, o así deberían hacerlo, ¿no? Leer las leyes pensando en si se ajustan a este programa de la Constitución Nacional o no. Y si no se ajustan, deberían invalidar esa ley. Bien. Lo que la Corte Interamericana ha señalado es que los jueces no deben solo, digamos, ajustar este control a la constitucionalidad de las normas, sino controlar la convencionalidad de las normas. Es decir, además de controlar que se ajusten a la Constitución, controlar que, o examinar, digamos, que se ajusten a los propósitos o las finalidades de la Convención Americana. ¿Mm? Y para llevar adelante esta tarea, digamos, los jueces no solo se basan en la Convención Americana, sino también deberían basarse en, por ejemplo, la Declaración Americana em, sobre Derechos y Deberes del Hombre y otros instrumentos regionales, ¿bien? Em, y por supuesto, digamos, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Aunque sepamos que por más que los jueces hagan el control de convencionalidad de una norma, eh, el intérprete último de la Convención Americana o el órgano que tiene la potestad de interpretar la Corte Interamericana y determinar su alcance o el sentido de una norma, es la propia Corte Interamericana. Pese a ello, digamos, esto no exime a los jueces como parte del Estado de ver, digamos, si los actos del propio Estado, una ley, un decreto, o cualquier normativa o cualquier acto, digamos, que pueda dictar el Estado, se halla conforme con el objeto y con la finalidad de de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, hicimos un recorrido de las fuentes, las fuentes principales y las fuentes auxiliares de creación de los derechos humanos. Hablamos del valor jurídico de las declaraciones de derechos humanos. Hablamos de que todos estos instrumentos de derechos humanos no están sueltos, sino que forman parte de un mismo ordenamiento jurídico. Hablamos de las relaciones entre derecho interno y derecho internacional, la posición monista y la posición dualista. Hablamos de la relación jerárquica entre el derecho internacional y el derecho interno, qué es lo que dice el derecho internacional y qué es lo que dice nuestra Constitución, el 31 y el 22, y el 75, inciso 22. Hablamos de esta interpretación que hizo la Corte Suprema de lo que significa esta cláusula en las condiciones de su vigencia respecto de los tratados internacionales, esta cláusula que está incluida en el 75, inciso 22 de la Constitución. Hablamos sobre la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana y para eso marcamos dos situaciones contrapuestas o dos fallos de la Corte Suprema que tienen miradas distintas. Uno anterior, que es Miguel Ángel Expósito, en el caso Bulacio de la Corte Interamericana, y el otro es Fontevecchia, sí, Fontevecchia y D'Amico, que es bueno, el caso Fontevecchia de la Corte Interamericana. ¿Eh? Y hablamos sobre eh, la obligación de los órganos judiciales no solo efectuar un control de constitucionalidad, sino también un control de convencionalidad de las normas o de otros actos del Estado. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Ya, ya les hablé mucho, están con mareos. Hay que esperar a que se asiente todo y después entran las dudas. Puede pasar. Bueno, entonces, si no hay nada que quieran consultar o preguntar, los despido hasta la semana que viene y les deseo una buena semana. La semana que viene tenemos, a ver, no, lo tenemos la semana que viene.
Les deseo un buen feriado, un día de reflexión sobre la justicia, la verdad y el derecho a la memoria. Y nos encontramos el martes 31 de marzo, ¿no? Que calculo que se encontrarán con Federico y el tema que tienen que ver es reglamentación, restricción y suspensión de derechos. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, entonces, buenas noches para todos, para todas, buena semana, que descansen. Nos reencontramos, yo conmigo creo que ya en el mes de abril. Ahí Bueno, están preguntando igualmente. Ahí me Vanessa si están no preguntando, a ver, no cierro el chat, a ver, a ver, a ver. Esperen Consulta, que... ¿cómo toma lo que se conectaron? Hoy El no, sistema. hoy no tomamos asistencia, pero nada, eso, me preguntaban por la asistencia. Hoy no tomamos asistencia, pero ya las clases que sean presenciales sí vamos a tomar asistencia. Ah, bueno. Bueno, Perfecto, gracias. profe, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, que descansen, buena Gracias. semana. Gracias. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego.